FM. 7 de la mañana, 14 minutos. Doctor Velasco, presidente de Asofondos. Andrés Velasco, buenos días. Buenos días, Juan. Un saludo a todos allá en la mesa. Para comenzar, en estos temas que tienen tantas aristas técnicas, explíqueme usted exactamente qué pretende el decreto, el proyecto de decreto que a ustedes les preocupa. Pretende girar menos recursos a las aseguradoras, al sector asegurador, el sector que garantiza las rentas vitalicias en el régimen de ahorro individual. ¿Por qué gira el gobierno plata? Porque cuando se decreta o se acuerda un salario mínimo por encima de la inflación y la productividad, las bolsas constituidas para garantizar las rentas vitalicias de las pensiones, pues se desactualizan y hay que ponerles más recursos. Y lo que busca el decreto es poner menos plata, pero pues genera unas consecuencias que son, pues a todas luces, muy graves: menor número de pensionados, pensiones más bajas y el riesgo de no poder contratar el seguro previsional por parte de las administradoras de fondos de pensiones. La primera pregunta que surge es ¿quiénes son o los que están en qué edades, en qué margen de edad son los que estarían en mayor riesgo con este borrador de decreto? Sí, son todos los trabajadores colombianos que cotizamos al sistema pensional, porque cuando vamos a llegar a pensionarnos, pues nos va a tocar acumular más recursos para poder pensionarnos, porque el seguro que vamos a comprar para nuestra renta vitalicia, nosotros, cuando uno llega a edad de pensión o llega al monto necesario para tener, por ejemplo, una pensión mínima, lo que se hace es que llama a una aseguradora y la aseguradora le vende la pensión vitalicia, se llama renta vitalicia por el resto, hasta que uno muere. Entonces somos todos los trabajadores que tenemos la ilusión de constituir una pensión, quienes nos veríamos afectados. El 95% de la población colombiana le conviene cotizar en el régimen de ahorro individual solidario, y así lo está haciendo, y por eso pues los perjudicados por un decreto así seríamos muchísimos colombianos, billones. Ahora, doctor Velasco, porque es que es muy importante entender el impacto que usted está levantando esta mañana con esa bandera roja. Cuando usted habla de renta vitalicia, ¿es lo mismo que las pensiones? Sí, es una pensión vitalicia. Sí. Están enredados. A ver, con ese tema. Doctor Velasco, yo no sé si le explicamos con plastilina a nuestros oyentes, a ver. Es decir, el gobierno pretende echarle manos al reaseguro que tiene cada pensión. Ese reaseguro o seguro lo paga el gobierno a través de un subsidio y ahora lo tendrá que pagar el pensionado. Expliquémosle un poquito cómo opera lo del seguro de su pensión, que es donde estamos un poco perdidos en la explicación. Perfecto. Entonces uno llega en una persona de 50 años, incluso antes de edad de pensión, acumula 350 millones de pesos, ¿cierto? El cálculo de esos 350 millones de pesos, teniendo en cuenta ajustes del salario mínimo que tengan correspondencia con la inflación y con la productividad laboral, le permite a la aseguradora ofrecerle al afiliado, al colombiano, al trabajador, una pensión de un salario mínimo por el resto de su vida. Hay un riesgo que es inmedible, que es impredecible, que es cómo se va a ajustar ese salario mínimo por encima de la inflación y la productividad, porque eso es una decisión discrecional, algunas veces de la mesa de concertación, muchas veces es una decisión más política de parte del gobierno de aumentar el salario mínimo de más. Eso genera un descalce en esa bolsa, y ese descalce, de hace más de una década, el gobierno nacional lo ha venido compensando. El gobierno nacional ha dicho, mire, como se sube el salario mínimo por encima de lo que técnicamente es predecible, entonces aquí está una plata que se transfiere del presupuesto de la nación a las aseguradoras para completar la bolsa necesaria para garantizar esas pensiones por el resto de la vida. 7:18, doctor Velasco. Es que hay una cantidad de preguntas de la gente que dice que no nos está entendiendo esta explicación. Esto, ¿usted se refiere a alguna persona
que está cotizando en Colpensiones para su pensión normal o este es un producto distinto que se llama renta vitalicia? No, entonces, este es en el mundo de las administradoras de fondos de pensiones privados. Estos son para las personas que cotizan, que son la mayoría de las personas cotizan en los fondos privados, Colfondos, Porvenir, Protección Escandía, en la formación de la pensión. Entonces, espéreme, vamos despacio. La gente de Colpensiones que está cotizando para su pensión normal no tiene preocupación, no lo toca este decreto. Esa gente sí genera preocupación, no lo toca este decreto, pero sí genera preocupación porque los ajustes de salario mínimo se van a generar una deuda de los colombianos con Colpensiones y con la nación. Correcto. Esto es porque las pensiones van a costar más, porque las pensiones se miden en salarios mínimos, están referidas al salario mínimo y si sube el salario mínimo sube la pensión. Correcto. Lo que usted dice es que en Colpensiones la diferencia que se requiere para cubrir las pensiones que se generen más adelante no va a estar garantizada. En los fondos privados, correcto, el gobierno quiere reducir la cobertura del gobierno a las pensiones de los fondos privados. Correcto. Entonces, Colpensiones va a tener un mayor estrés fiscal, un mayor estrés de recursos para poder cubrir sus pensiones, pero esas tienen otro régimen. Esto les preocupa es por los fondos privados. Correcto. Ok, entonces, el horizonte al que vamos son los fondos privados. Correcto. Cuando usted habla de renta vitalicia, la renta vitalicia equivale en los fondos privados a lo que en Colpensiones es una pensión. Es una pensión. Correcto. Es una pensión. Entonces, estamos hablando de los fondos privados. Las pensiones de los fondos privados. Correcto. La preocupación que están ustedes levantando es que cuando se decreta un salario mínimo más alto, en el pasado el gobierno le transfería una plata a los fondos para cubrir... A las aseguradoras. A las aseguradoras para cubrir esa diferencia del salario mínimo. Y este Correcto. decreto dice que no se las va a pasar. Va a pasar menos plata. Entonces, para poder pensionarse, los colombianos vamos a tener que cotizar más. Vamos a tener que tener ahorros individuales más grandes. Y eso, pues, perjudica el sistema pensional en la medida en que menos colombianos van a poder pensionarse, que los que se logren pensionar por encima de un salario mínimo van a tener una reducción de cerca del 20% en sus mesadas. Y una cosa gravísima, que todos los colombianos que estamos en el régimen privado vamos a tener, o muchos vamos a tener problemas para comprar el seguro que nos cubre contra los riesgos de mortalidad e incapacidad, porque ese seguro se sube de precio por este proyecto de decreto. ¿Por qué se sube de precio ese seguro? Porque cuando uno tiene un siniestro y el sistema lo pensiona a uno, pues esas pensiones cuestan una plata. Como el gobierno nacional propone poner menos de lo que le corresponde para completar esas pensiones, entonces esa plata cuesta más y la prima del seguro cuesta más e incluso en muchos casos cuesta más que lo que la ley le da al sistema para pagar esa prima. Entonces se genera un problema que al final tiene que ser el mismo gobierno, que es quien soluciona las fallas de mercado, quien deba solucionarlo. ¿Quedó claro, profe? ¿Sabe? Sí, no, completamente. Lo que pasa es que es una cosa muy técnica. Mire, para la audiencia es lo siguiente. Hay un proyecto del gobierno que busca cambiar la manera como se hace el pago de las pensiones en el país. Uno, de acuerdo con el gremio de los aseguradores y el gremio de los fondos privados, el proyecto compromete la cobertura de una cosa que se llama seguro previsional frente a los riesgos, por ejemplo, la invalidez o sobrevivencia. Esa medida del gobierno
modifica las reglas de un tecnicismo que se llama deslizamiento del salario mínimo, que es un mecanismo que garantiza que las pensiones de la población más vulnerable crezcan a la par con el salario mínimo, desde que era lo que explicaba el doctor Velasco. Estas pensiones de invalidez y sobrevivencia estarían comprometidas debido a que su principal fuente de financiación, que es el gobierno, no es viable. De esta manera se afectaría más o menos, don Juan, las pensiones de cerca de 20 millones de personas afiliadas al RAIS, que se llama. ¿Qué está pasando actualmente? Que todo esto se hace con ajuste del salario mínimo, que es inflación, productividad más un componente político que es el que se toca en este momento. Con este decreto, el Ministerio de Hacienda busca cubrir, dejaría de cubrir de manera plena la parte discrecional del salario mínimo. Más o menos es eso, doctor Velasco. Es eso, exacto. Yo les pongo dos ejemplos para que les quede claro los efectos. Si antes uno necesitaba un ahorro individual de 350 millones de pesos para pensionarse con un salario mínimo el resto de la vida, los efectos de decreto dicen que ya va a necesitar 450 millones de pesos para poder pensionarse con un salario mínimo. Acumular esos 100 millones de pesos más le toma a un colombiano que tiene un ingreso del mínimo más o menos 10 años. Entonces estamos dejando un mundo de gente por fuera de la posibilidad de pensionarse por efectos del decreto. Pero por otro lado, esas personas que lograron acumular un capital más grande y que tienen la expectativa de pensionarse por encima de un salario mínimo, podrían tener reducciones en sus mesadas en el momento de pensionarse de cerca del 20%. Esos son dos de los efectos muy concretos que nosotros hemos estimado que implicaría este proyecto de decreto, y lo que estamos pidiéndole al gobierno es muy respetuosamente que abra mesas técnicas para compartir esta información y hacer un análisis técnico de este tema que es tan importante para los trabajadores colombianos y que, por supuesto, es complejo a veces de entender, pero pues aquí estamos haciendo la tarea y la seguiremos haciendo con todo el gusto del mundo. Tengo este chat lleno de preguntas, le hago tres, son señor. muchas. Les pido excusas a los que nos están mandando las preguntas del chat, que no las puedo poner todas, pero Esperanza Ramírez pregunta, ¿qué les pasa a las señoras que heredan la renta vitalicia del marido con este decreto? Van a tener rentas vitalicias más bajitas cuando se pensione el marido, ¿no? Esto es para las pensiones hacia el futuro. Los efectos serían para las personas que se pensionan después de la expedición de este decreto. Si se expide, ojalá que no. Esta se la traslado con todo respeto. ¿Este es un enredo técnico que ustedes están armando para oponerse al aumento del salario mínimo? No, es un tema diferente. El gobierno nacional ha asumido durante décadas ese descalce porque corresponde, porque no hay forma de asegurarlo de otra manera. Es un tema que por supuesto tiene que ver con los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación, pero que ha sido solventado por parte del gobierno. Es un cambio de reglas de juego que disminuye la protección de la seguridad social en Colombia y que por eso es muy grave. Estas van sin filtro. ¿Por qué la plata la tiene que poner el gobierno y no lo ponen los fondos de pensiones? Porque los fondos de pensiones lo que hacemos es administrar el ahorro de los trabajadores colombianos. Entonces, cuando las personas dicen que lo pongan los fondos de pensiones, es que lo pongan los trabajadores colombianos. Y eso es lo que el gobierno a eso está llevando con el proyecto de decreto. Eso, doctor, es que siga, Sí, doctor señor. Velasco, siga. No, yo creo que hay una confusión cuando se habla de los fondos de pensiones, piensan que eso es plata nuestra, ¿no? Eso es plata de los trabajadores colombianos. Y lo que el gobierno está diciendo con este proyecto de decreto es que los trabajadores colombianos pongan más plata para poder pensionarse, que los trabajadores colombianos pongan más plata para poder pensionarse con lo mismo. Pero sabe, doctor Velasco, que hay una bipolaridad, y es que esto lo que pone al descubierto es que todo el sistema pensional colombiano es muy subsidiado. Lo que se está peleando es ese efecto discrecional del gobierno, que dicho de otra manera son subsidio para ese seguro. Es decir, los que atacan el sistema pensional colombiano porque es subsidiado, pues deberían estar de acuerdo con esa medida, porque es quitarle de una u otra manera un subsidio que se iba a asegurar la pensión. Es un subsidio que se genera por una decisión política del mismo gobierno, ¿no? Recordemos que los aumentos del salario mínimo pues, son una decisión política que causa un descalce técnico. Desde el punto de vista del ahorrador colombiano, el ahorrador colombiano está listo para
pensionarse en los fondos privados con sus ahorros y la rentabilidad de sus ahorros, sin pedirle un solo peso al gobierno nacional. ¿Qué es lo que causa la distorsión? ¿Qué es lo que causa la necesidad de esa transferencia? Los ajustes del salario mínimo por encima de parámetros técnicos que son absolutamente impredecibles. ¿Cómo hace usted, Fernando, para pronosticar cuánto va a ser el ajuste del salario mínimo en el 2026, 25, 26, 28, 30, en el año 2050? Es imposible. Por eso la responsabilidad de compensar por esas decisiones discrecionales pues queda en el mismo gobierno. Es un problema que genera el gobierno y que lo compensa el gobierno. Si no lo generara, no lo tendrá que compensar. La otra que veo por aquí reiterada, repetida una y otra vez es: ¿a un pensionado actual le van a bajar el monto de lo que le giran cada mes? Al actual no. Ese costo adquirido. Ese costo recaerá en el patrimonio de las aseguradoras y es un problema de estabilidad financiera en la medida en que las aseguradoras tendrían que gestionar en caso de que este decreto sea expedido finalmente esos costos adicionales. Porque las rentas, la pensión ya está contratada. El trabajador ya fue donde una aseguradora y la aseguradora le prometió una mesada vitalicia. Y pues eso es una cosa que tiene que cumplir, ¿no? 7 de la mañana, 30 minutos. Seguiremos tratando de contestar las inquietudes de nuestros oyentes. Aquí estuvo el doctor Andrés Velasco. La preocupación por este decreto que piensa expedir el gobierno nacional. Aún no se ha expedido, pero advierte que una plata que antes se giraba no se va a girar. Esa plata antes llegaba a cubrir unos recursos que se requerían para mantener unos valores y ahora, dice el doctor Velasco, como esa plata no llega, los usuarios finales van a tener un perjuicio de concretarse el decreto. Doctor Velasco, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por la generosidad en el tiempo para explicar este tema que es complejo. La alerta está hecha porque nos parece que es un tema grave y les agradezco mucho a ustedes el tiempo y la paciencia. 7 de la mañana, 30 minutos. Gracias, doctor Velasco, por haber estado con nosotros. Ya regresamos. Sorter Coordinadora, 8 años cambiando la logística. Sorter, un sistema que revoluciona la manera de mover a Colombia. Coordinadora, donde empieza la innovación. Brillan las estrellas.